yo nací en Málaga, ¿vale? Una familia que éramos 4 chicas, más mi madre, con lo cual la ratio femenina pues, está bastante bien cubierta en mi caso. Y bueno, pues se dieron cuenta de que yo tenía problemas visuales desde casi el principio, desde que era bebé. Y mis padres se movieron muchísimo, pero un montón para que esa discapacidad no limitase en lo posible mi vida, ¿no? Ellos fueron realmente muy luchadores y bueno, de hecho montaron una asociación de padres con hijos deficientes visuales allí en Málaga. Ellos no apostaban tanto por el modelo de centro escolar 11, sino más por el modelo de integrada, porque en aquel momento se llevaba más estudiar en los CRES, en la 11, y ellos pues querían que estuviera en casa con mi hermana y demás, ¿no? Entonces pues estuvieron investigando con la 11 en Barcelona pues las técnicas de atención temprana, se movieron con la Junta para contratar a profesores, a psicólogos y demás que fueran a los colegios a asesorar a los profesores de los centros ordinarios. Me hacían ejercicios de estimulación visual que habían ellos por ahí investigado en Canadá y en no sé qué, o sea, se movieron un montón. Entonces, pues siempre me han hecho la vida lo más normal posible. La misma que tenía mi hermana, pues lo mismo he tenido yo. Me apuntaban a 80.000 actividades, en fin. En ese sentido, pues bien, tuve una vida muy normal e integrada. A la hora de elegir carrera, pues yo no tenía muy claro cuál carrera elegir, la verdad. Entonces, finalmente, bueno, me influyó bastante, la verdad, mi hermana mayor, que había hecho económica, y me dice, mira, si no lo tienes claro, elige una carrera que sea suficientemente amplia como para pues dedicarte a una rama u otra, y así hice, ¿no? Entonces la verdad que al final me gustó muchísimo la carrera y me ha dado muchas herramientas en mi vida personal. Estudié esto, como te digo, económicas, hice un máster y luego ya entré en la 11 en el año 2000, antes había estado trabajando en la parte de análisis financiero y de marketing, y entré en la 11, pues eso, hace 25 años y he estado toda mi vida en servicios sociales, al principio en empleo, luego en la asesoría de servicios sociales, en la dirección técnica de bienestar social, prestaciones y voluntariado, y ya en esta última etapa en la dirección de educación, empleo y braille, y ahora en la dirección general adjunta. Así que nada, eso es más o menos el resumen de mi vida. ¿Estás donde quieres y te sientes satisfecha con lo que has conseguido hasta el momento? Pues yo te diría que sí, o sea, como mujer y como persona, ¿vale? Personalmente, pues estoy orgullosa, digamos, de que la discapacidad no haya limitado en exceso mi vida o las elecciones que he ido tomando a lo largo de mi vida, ¿no? La carrera, el estudiar fuera, el hacer cosas que me gustan, el viajar, el salir, o sea, elegir los hobbies que quiero, o sea, no me ha limitado en ese sentido. Estoy también muy orgullosa de mis hijas, de haber tenido a mis hijas, porque son niñas buenas, con valores, que respetan a la gente, que son independientes, ¿no? Desde un punto de vista profesional, pues también estoy orgullosa y contenta de que ha habido siempre gente que me ha apoyado mucho, he tenido esa suerte y he trabajado en cosas que me gustan, con lo cual he tenido la posibilidad de trabajar para personas y eso pues me hace sentirme bien. Y luego como mujer, estoy también contenta de haber llegado a posiciones de responsabilidad como la que tengo ahora o he tenido en los años pasados, ¿no? Pienso que es importante que cada vez se visibilicen más a las mujeres en este tipo de puestos, porque a veces pienso que las mujeres tendemos a ser un poco intolerantes con nosotras mismas, ¿vale? ¿Qué supone para ti desde ahora haber conseguido llegar a esta dirección general adjunta? Bueno, pues, ¿qué supone? Pues supone para mí, claro, un gran honor, ¿no? Y una responsabilidad
muy grande, una responsabilidad muy grande, pero bueno, también pues es una oportunidad de seguir trabajando para las personas, a lo mejor desde un punto de vista más interno o más estratégico, y también me da la posibilidad de seguir aprendiendo mucho, porque estoy aprendiendo muchísimo, vamos, es todo nuevo para mí, entonces es algo que me gusta, me resulta muy interesante, y en ese sentido pues estoy muy contenta porque veo que se puede hacer muchas cosas. Es un área además que está evolucionando un montón, se están generando nuevos proyectos, nuevas herramientas, y bueno, es un privilegio estar ahí desde el principio y poder participar de esa evolución, con lo cual pues muy contenta, la verdad. Como mujer, ¿qué momento o situación ha supuesto un punto de inflexión en tu vida, ya sea en lo personal o en lo laboral? Lo que más fortalece o te hace crecer son los retos que te generan cierta como inquietud, ¿no? O cierto respeto. A mí, por ejemplo, en un momento de mi vida, bueno, os comentaba antes que había hecho un máster, era un MBA internacional y tenías la posibilidad de irte fuera a estudiar. Yo estaba todo el rato buscando excusas para, digo, pero, ¿sabes? Y hasta que llegó un momento, digo, vamos a ver, si esto te da un poco de palo, porque tenías que irte solo, o sea, no ibas con un grupo, nada, te ibas solo, te buscaba allí el alojamiento tú estabas allí solo, pues ese año, ¿no? Entonces, digo, mira, si es que si me da miedo lo tengo que hacer por narices, o sea, porque es que si no, va a poder conmigo, entonces hay que afrontarlo, entonces pues lo hice y la verdad es que es de lo que más contenta casi estoy, bueno, de muchas cosas, pero es de la primera cosa que me sentí muy orgullosa, porque luego te das cuenta cuando afrontas los miedos que no eran para tanto, en absoluto. Entonces, porque eso te lo generas en la cabeza muchas veces las películas, ¿no? Entonces, eso al final, cuando lo afrontas, te hace evolucionar y te da mucha más seguridad. Entonces, eso sí yo lo noté y eso fue un punto de inflexión en mi vida por ese motivo, ¿no? Y mantengo un montón de amigos de aquella época, o sea, fue una época que yo disfruté un montón. Aparte de esto, de haber estado allí en Estados Unidos y esa experiencia, pues también la experiencia de ser madre, pues te cambia mucho, te hace surgir muchos sentimientos nuevos que tú no tenías y es un cambio súper grande en la vida, con lo cual ese otro punto de inflexión. Y te diría pues también en el que estoy, lógicamente. Esto ha sido un volantazo en mi vida, ¿vale? Yo iba en una dirección y ahora he hecho flash y me he ido para el otro lado. Entonces, pues también es un cambio, pero que me ilusiona y me parece súper interesante este camino, con lo cual, pues en ello estamos. Así que es lo que te puedo decir. Cuando hablamos de igualdad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Pues igualdad, se me viene a la cabeza igualdad de derechos, también de obligaciones y también me viene a la cabeza igualdad de oportunidades a la hora de crecer pues como persona y con independencia del género que tengas, de si tienes o no una discapacidad o de la edad que tengas. Bueno, pienso que lo importante pues es el talento y el empeño que tú le pongas a la vida. Entonces, pues eso es lo que me viene a la cabeza con el término igualdad. ¿Cuál dirías que ha sido tu aportación personal para lograr una sociedad más igualitaria? Yo pienso que trabajar en la ONCE favorece eso, y en concreto en servicios sociales, que como te he dicho, yo llevo 25 años en servicios sociales. Entonces te da la posibilidad de luchar pues, por derribar barreras, por un poco empoderar a las personas con discapacidad. Entonces me gusta pensar que yo en mi trabajo de estos años en el área de educación, de empleo, de prestaciones, he podido contribuir a eso un poco, ¿no?
A mí siempre me han gustado pues, proyectos que favorecen pues, la inclusión y la igualdad. Ahora, por ejemplo, me viene a la cabeza en educación, por ejemplo, hemos generado una serie de webinars que van dirigidos a las familias y a los maestros de centros ordinarios para dar herramientas para gestionar la discapacidad de sus hijos o de los alumnos, ¿no? En materia de, pero yo qué sé, de ajuste, en materia de autonomía, en materia de adaptaciones. Entonces, yo creo que eso puede contribuir y resulta muy satisfactorio ese tipo de proyectos. Hay otro proyecto también con Marruecos de ayudar a ese país en el tránsito de la educación, educación en centros de personas con discapacidad a centros ordinarios, ¿no? A la educación, lo que nosotros llamábamos integrada, ahora llamamos inclusiva. Y bueno, pues eso también es muy ilusionante, o sea, son proyectos que yo he participado y que me parecen muy bonitos. Yo creo que desde este puesto, bueno, puedo aportar la experiencia previa que tengo en otras áreas y bueno, y yo entiendo que desde mi posición tengo cierta capacidad de influir en la cultura organizativa, en el tema formativo, en el tema de personas y yo desde luego tengo en mis valores y en mi cabeza el tema de la diversidad, el tema de la igualdad. Pienso que la diversidad hace los proyectos muchísimo más ricos y más sostenibles en el tiempo, con lo cual es algo que yo voy a defender, lógicamente. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por tu discapacidad o por ser mujer? Mira, yo en 11 no he tenido ese sentimiento, la verdad. No lo he tenido ni como mujer ni como persona con discapacidad. Todo lo contrario. O sea, a mí siempre se me han dado muchísimas oportunidades que yo ni esperaba. Fuera, pues sí, no es fácil, sí. O sea, yo como mujer no tanto. O sea, he sentido más, a lo mejor, discriminación por ser persona con discapacidad. Por ejemplo, pues mi carrera no era fácil con problemas visuales, mi carrera era todo de pizarra, de fórmulas en la pizarra que yo no veía y era muy complicado, ¿sabes? Entonces ahí sí que yo, por ejemplo, en algún momento pedí a los profesores pues que me pasaran con antelación las tablas o las fórmulas que se fueran a utilizar. Y claro, no lo comprenden. Dice, mira, ponte en primera fila. Digo, ya, pero es que yo en primera fila tampoco veo, ¿sabes? Es que lo que sucede es que cuando tú tienes pinta de que ves, como yo, que tengo pinta de que veo, pues no, es muy complicado. O sea, esperan de ti cosas que tú no puedes dar y muchas veces el riesgo, sobre todo cuando eres más joven, es tratar de aparentar que ves, que suena una tontería, pero al final entras en ese círculo, ¿sabes? Entonces, bueno, eso ahí sí que sentí esa discriminación. Luego también, cuando estaba haciendo pruebas de máster, ahí también en alguna ocasión me dijeron que no me iban a hacer las pruebas porque en ese máster el ritmo era muy exigente, con lo cual yo no lo iba a poder seguir, aunque pasase las pruebas. Claro, ahí claro, lo peleé, hice las pruebas, lógicamente con las adaptaciones, ¿vale? Pero ahí también sientes diciendo, madre mía, lo que tenemos que evolucionar, ¿no? ¿Cómo te imaginas tu futuro? Pues mi futuro, a ver, bueno, mi presente es muy atareado, ¿vale? Muy atareado con muchas tareas, muchos temas nuevos. En mi futuro, pues espero que siga siendo con nuevos retos y seguir aprendiendo y con proyectos que me ilusionen, ¿no? Y luego en lo personal, pues me gustaría desde luego seguir pues disfrutando de los pequeños grandes momentos de la vida, ¿no? Con la gente que quiero y seguir haciendo cosas que me gustan, seguir viajando, seguir estando con los míos. ¿Qué recomendarías a las mujeres para que puedan llegar a cumplir sus sueños? Yo les diría que somos fuertes, que luchen, que ellas
tendrían que, bueno, yo pienso que siempre es muy bueno estar bien preparado, bien formado para poder elegir lo que te gusta. Siendo mujer y con discapacidad, puede suceder que estemos, respecto a la línea de salida, estemos unos pasos por detrás, con lo cual si no estás preparado, todavía estás más por detrás, ¿no? Entonces, pues eso, pienso que la formación es importante. También es importante pedir ayuda cuando se necesita y una red de apoyo y rodearse también de personas que te iluminen, ¿vale? O sea, personas que añadan algo a tu vida. Y bueno, también diría que si tienen un objetivo claro, pues que tiren para adelante, que le echen cara y que no importa equivocarse, porque se puede volver a repetir, no hay mucho que perder realmente. Entonces, lo que sí no lo intentas, al final te empequeñece, yo creo, con lo cual pienso que siempre que hay que intentarlo cuando uno sabe dónde quiere ir.